¿Estás preparado para enfrentarte al monstruo dormido que ha despertado en Europa y Estados Unidos? La inflación ha llegado, y en este video te explicamos cómo puede afectar a Latinoamérica y España. Descubre las consecuencias de las políticas monetarias agresivas y cómo los bancos centrales enfrentan un gran dilema que podría llevar a la economía a una dura depresión. Desde mayo en Estados Unidos y Europa ha despertado un monstruo que había estado dormido durante varias décadas: la inflación. Un pilar básico de las economías modernas desde los años 80 era mantener la inflación en un nivel estable. Los bancos centrales fueron asignados para velar por la estabilidad de precios, misión que cumplieron relativamente bien hasta el año 2000. Sin embargo, parece que las cosas están empezando a salirse de control, dejando a los líderes de Europa y Estados Unidos entre la espada y la pared. En este video se muestra el dilema al que se enfrentan las dos regiones y cómo esto afectaría a los países hispanohablantes. Para entender el tema, primero se contextualiza la crisis de los bancos centrales más importantes del mundo y los programas de compra más agresivos que han tenido que realizar. Las consecuencias de estas políticas monetarias agresivas son analizadas en Europa, donde ayudaron a que la región no se desintegrara. En Estados Unidos, estas políticas también fueron aplicadas, pero con la adición de una política fiscal. La coordinación de estas políticas por parte de los principales bancos centrales del mundo permitió que estas políticas pudieran salir adelante, y la crisis de deuda se calmó y las economías poco a poco iban creciendo. Sin embargo, hubo tres problemas que serán relevantes para el tema que nos ocupa hoy. Primero, la tasa de crecimiento de muchos países europeos no era para tirar cohetes. En segundo lugar, la inflación de la eurozona estaba rozando el 0% y peligraba con entrar en deflación. En tercer lugar, varios países no hicieron demasiados esfuerzos para reducir su deuda, especialmente España. Llegando a la crisis del coronavirus, las economías se enfrentaron a un golpe durísimo con las restricciones, y hubo un cóctel de sucesos que provocó tensiones sobre la inflación. Es evidente que hubo una gran expansión de gasto en Estados Unidos en los últimos 2 años, mucho más agresiva que en Europa. Es posible que esto haya afectado la demanda en cuanto a los fenómenos de oferta. Se cerraron muchas fábricas, lo que frenó la producción y causó un gran desajuste de pedidos. Este desajuste tarda en ajustarse de nuevo. Además, hay un incremento en los costes de flete de contenedores, una crisis energética que tiene varias causas, como las tensiones en Argelia, Rusia y Ucrania, y las condiciones meteorológicas. En fin, solo falta que caiga un meteorito. Todo esto ha creado un escenario perfecto para que la inflación se descontrole. Es muy complicado medir cuál de los dos efectos realmente está dominando. Ahora mismo, solo podemos especular. No podemos saber a ciencia cierta qué hay detrás de esa inflación creciente. No quiere decir que los gobiernos se tengan que quedar de manos cruzadas. Ahora vamos a ver el tremendo dilema al que se enfrentan. Independientemente de las causas de esta inflación, los bancos centrales se enfrentan a un gran problema. Si no actúan, la inflación puede afectar las expectativas de los agentes, obligando a ejecutar políticas muy drásticas. Por otro lado, si se suben los tipos de interés, la economía podría entrar en una dura depresión. Como hemos visto a lo largo de este video, la salida de la crisis fue a base de políticas de estímulo. Por tanto, la economía se ha acostumbrado a vivir en un entorno con bajos tipos de interés, tasas de inflación rozando el 0% o incluso negativas. Una ligera subida de los tipos de interés podría tener un impacto muy negativo sobre la economía, generando descontento social, revueltas, cuestionamiento a los gobiernos y movimientos populistas que surgirían. Es probable que los bancos centrales se decanten por la opción de subir los tipos de interés. La Reserva Federal anunció subidas progresivas y el Banco Central Europeo, al principio, no se pronunciaba, pero ahora ya parece que también ejecuta estas políticas. ¿Cómo nos va a afectar todo esto? La subida de tipos de Estados Unidos puede afectar a Latinoamérica, sobre todo en aquellos países dependientes del dólar. En algunos países van a tener que aumentar los tipos de interés más de lo que lo haga la Reserva Federal. Por ejemplo, Colombia tendrá que hacerlo. Si aquellos que tienen capital, es decir, que tienen dinero, ven que en Estados Unidos hay mayores tipos de interés, lo que significa que si prestan su dinero, obtendrán más rentabilidad por él. Dirán, pues me voy a Estados Unidos. Si estos países no quieren que esto ocurra, tendrán que subir los tipos de interés más de lo que lo haga Estados Unidos. La subida de tipos de interés no va a tener efectos muy positivos sobre estas economías. En España, la subida del Banco Central Europeo también nos va a repercutir, pero sobre todo se anuncia una reducción de la compra de deuda. No hemos hecho los deberes, no hemos aprovechado el tiempo que nos ha comprado el banco. Tendremos que apechugar.
El caso de los países de Latinoamérica es aún más crudo, ya que la Reserva Federal no tiene por qué tener en cuenta lo que les pase a ellos. El Banco Central Europeo, en cambio, tendrá cierta cautela. Este es el escenario ante el que nos encontramos. Creo que las fechas clave van a ser abril y mayo, que es donde el efecto base de la inflación desaparece. Si en esas fechas la inflación no empieza a mostrar signos de que empieza a caer, los bancos centrales tendrán que actuar. Debemos ser honestos contigo, porque ni las autoridades ni los medios les están diciendo al público todo lo que necesitan saber. Se acercan tiempos muy difíciles y es urgente empezar a comprar alimentos y almacenarlos en algún lugar seguro mientras aún podamos. Para la mayoría de los ciudadanos en Latinoamérica, la oportunidad de comprar suministros esenciales para prepararse para la recesión económica que está surgiendo a nuestro alrededor está cerrando rápidamente. La razón detrás de lo anterior es que el precio de los alimentos está aumentando casi 3 veces más rápido que los salarios. Y de ahora en adelante, esta tendencia seguirá intensificándose. Las personas no podrán prepararse para los tiempos difíciles que se avecinan porque simplemente ya no podrán pagar los altos costos de los alimentos en los próximos meses. Se espera que la tasa de desempleo aumente a medida que más y más empresas sufran la disminución de las ventas, la reducción de los márgenes de beneficio y una menor demanda de los consumidores, lo que llevará a despedir a miles de empleados en un intento desesperado por mantenerse a flote. Con niveles crecientes de deuda y enfrentando una furiosa crisis del costo de vida, millones de hogares en Latinoamérica no tendrán suficiente para comer, y para entonces, será demasiado tarde para tratar de almacenar los suministros que necesitan. Cuando algunos economistas dicen que la próxima recesión económica hará que la escasez de alimentos y la inseguridad alimentaria vuelvan a niveles vistos por última vez desde la Gran Depresión, la mayoría de las personas tiende a ignorar sus pronósticos pensando que están paranoicos y que es poco probable que sucedan situaciones tan extremas en el siglo XXI. Pero eso es solo porque la memoria de la mayoría de las personas es increíblemente corta. Ni siquiera tenemos que retroceder tanto en el tiempo para ver ejemplos de cuán rápido las cosas pueden empeorar. Cuando estalló la crisis de salud, 3 meses fueron suficientes para que los niveles de seguridad alimentaria regresaran a los de la década de 1930. La tasa de desempleo aumentó del 3.2% al 13%, dejando a 1 de cada 6 hogares y a 1 de cada 3 hogares con niños en situación de inseguridad alimentaria. Estas fueron las cifras más altas registradas desde que las colas de pan arrasaron todo Estados Unidos. Según los datos del USDA, las cosas han mejorado desde entonces, pero no mucho. Hoy en día, 1 de cada 10 familias, incluida 1 de cada 8 hogares con niños, todavía no tienen acceso constante a suficientes alimentos y deben depender de programas gubernamentales y organizaciones benéficas para sobrevivir cada mes. El hecho de que más de 2/3 de nuestra población actualmente viva de cheque en cheque significa que la mayoría de los ciudadanos está a un trabajo de distancia de caer en la misma situación lamentable en la que se encuentran estas familias en este momento. En todo caso, la pandemia nos mostró que nuestros trabajos no son tan confiables como creemos que son. Un evento inesperado puede desorganizar incluso a las corporaciones más poderosas y dar como resultado una serie de recortes de empleos que afectan tanto a los empleados de cuello blanco como a los de cuello azul. Déjanos tu opinión en los comentarios sin nada más que decir. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte todos los videos que subimos a diario. Nos vemos hasta la próxima.